Hola muchachos, bienvenidos a Formación Cívica y Ética 3. Soy el maestro Jorge Muñoz. El tema que vamos a ver el día de hoy son las libertades individuales en la medida internacional. Esto corresponde a la semana 14 del 23 al 27 de noviembre. Recuerda que tenemos que ver dos programas, el del martes 24 y jueves 26 con las libertades individuales en la medida internacional y organizarse para la libertad. Recuerda que tenemos tres opciones, dos de ellas a través de televisión abierta, uno a través de mi canal del profe Muñoz. Recuerda que tenemos que contestar tres preguntas, qué fue lo que más te gustó, qué aprendí y cómo aplicaré lo que aprendí en mi vida cotidiana. Y bueno, pues sin más, vamos a dar inicio a nuestro tema, las libertades individuales en la medida internacional. Y bueno, lo primero que debemos comprender es que dentro de la parte internacional se encuentran los derechos humanos, que son demandas de libertad, facultades o prestaciones directamente vinculadas con la dignidad, es decir, lo importante, reconocidas como legítimas por la comunidad internacional. Entonces, esta Asamblea General proclama la Declaración Universal de los Derechos Humanos como un ideal común por el que todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones deben de tener la misma facultad de respetar estos derechos. ¿Qué características tienes? Pues son universales, inalienables, irrenunciables, imprescindibles, indivisibles. Dentro de los universales significa que incluye en todas las declaraciones de los derechos humanos que se encuentran en la constitución de cada país, que son inalienables, que no se pueden enajenar, nadie puede ser despojado de ellos, los tienes por naturaleza, que son irrenunciables, no se puede renunciar a ellos aunque sea por propia voluntad, no se puede, no se te pueden quitar, son imprescriptibles, es decir, que son para toda tu vida, no tienen fecha de caducidad por ningún motivo y que son indivisibles, que ningún derecho se puede cortar o se puede eliminar cierto derecho. Recuerda que tenemos una clasificación de derechos humanos según Aguilar Cuevas. Tenemos tres, la primera generación, la segunda y la tercera. Dentro de la primera, pues surge en la Revolución Francesa como una rebelión contra el absolutismo del monarca. Se encuentra integrada por los denominados derechos civiles y políticos. Es decir, que siempre van a respetar esta parte de los derechos de la vida, y la libertad y la igualdad. Y tenemos una segunda generación que prácticamente son conocidos como derechos sociales, económicos y culturales. Estos surgen sobre todo en la Revolución Industrial, en el caso de México, en la Revolución de 1917, dentro de esa constitución donde exigían los derechos del trabajo, las tierras, educación, entre otros. Y tenemos una tercera generación que se forma por los llamados derechos de los pueblos o derechos de solidaridad. Estos surgen a través de la necesidad de cooperación entre las naciones, es decir, también se le conoce como una tercera generación de paz. Pero ¿qué sucedería si la sociedad no conociera la clasificación de sus derechos? Pues yo creo que la pobreza sería más extrema, la violencia, los prisioneros, o sea, fuera algo extremadamente horrible. Si tienes más, házmelo saber en tus comentarios. Y bueno, aquí tenemos una clasificación de los derechos humanos para que tú lo vayas comprendiendo de una mejor manera, que se clasifican en primera generación, como lo hemos dicho, derechos civiles o individuales, y tenemos la libertad, derecho a la vida, derecho a la propiedad, el honor, la intimidad, entre otros. La segunda generación, que son derechos económicos sociales, que prácticamente se refiere a que trabajar en condiciones dignas, derecho a la paz, vivienda de dignidad, descanso diario. La tercera generación, los de solidaridad, es un patrimonio, un ambiente sano, un desarrollo, prácticamente son generales. Pero aquí el que vamos a ver el día de hoy es el artículo 29 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Y por mucha atención. Y nos dice que toda persona tiene deberes respecto a la comunidad, puesto que solo en ella puede desarrollar libre y plenamente su personalidad. Además, el ejercicio de sus derechos y el disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley, con el único fin de asegurar el reconocimiento y respeto de los derechos y libertades de los demás. ¿Qué quiere decir esto? Pues que estos derechos no podrán en ningún caso ser ejercidos en oposición a los propósitos y principios de las Naciones Unidas. Y bueno, con este pequeño fragmento vas a leer este pequeño parrafito sobre Francisco. Vamos a leerlo. Francisco está por terminar la secundaria, por las tardes ayuda con la siembra y pizca del maíz. El trabajo es duro, pero sabe que su familia necesita que los apoye porque su padre está enfermo y sus hermanos son muy pequeños para ayudar en el campo. Por su buen promedio consiguió una beca para estudiar a preparatoria en la mejor escuela de la capital. Si quiere aprovechar la beca tendrá que irse a vivir con su tía y ya no podría ayudar a su familia. Interesante, ¿verdad? Bueno, pues con eso vamos a trabajar el siguiente cuadro, que es lo que vamos a enviar el día de hoy. ¿Qué quisieras? ¿Cómo actuarías si estuvieras en la situación de Francisco? Y vas a contestarlo del lado derecho, en una columna de dos partes, donde ¿qué quisieran hacer? Bueno, pues tú lo anotas. ¿Qué deberían hacer? ¿Qué podrían hacer? ¿Qué decisiones ustedes tomarían? ¿Cómo afecta la decisión de Francisco en su entorno familiar?
cómo debe ejercer la libertad para conseguir lo que quiere y no afectar a otros. Y la tercera y última, cómo se relacionan los derechos del adolescente con la necesidad de su familia. Bueno, para concluir, recuerda que tienes que hacer tu actividad socioemocional donde tú eliges un emoji y lo justificas por qué te sentiste de esta manera en esta semana. Bueno, muchachos, pues ha sido todo. Soy el maestro Jorge Muñoz. Cualquier duda, comentario o sugerencia, házmelo saber. Cuídate mucho. Hasta la próxima.